Les damos la bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias Hola, por ¿qué tal? venir. Muchísimas gracias. Bueno, Iván Kachanowski, economista, y Martín Zurpina, analista político de la consultora Imagen y Gestión Política. Vamos a empezar por aquí, ¿no? Porque todo esto que está ocurriendo alrededor de la salida del presidente del Banco Central, el ingreso de un nuevo presidente, empieza a generar algunas movidas. Nosotros recién nos preguntábamos si el Fondo Monetario Internacional está pendiente de estas cosas. Mi idea es que la verdad les importan un poco los nombres. La realidad es que mientras las cuestiones estén dadas de manera tal que de alguna forma se firme aquello que está pidiendo el fondo, no importan los nombres. ¿Es así? Sí, yo creo que es un poco así. A ver, lo que está claro es que no lo tomó por sorpresa, no es que se enteró por el diario. Estaba clarísimo que esto ya era una decisión que no sorprendió ni al gobierno, ni al FMI, ni a Duhovne, ni a nadie, digamos. Fue como un cambio de fútbol premeditado ya, digamos. El fin de semana hubo algún cortocircuito en la negociación y se tomó esta decisión, digamos. Entonces eso está clarísimo. Acá me parece que hay dos cuestiones, una de formas y una de fondo. De formas es que sí, no queríamos o no quería el gobierno que se firme una nueva carta de intención en donde después iba a haber un presidente del Banco Central que iba a renunciar, es decir, que no pase lo que pasó con Sturzenegger. No se podía repetir eso. Y después una cuestión de fondo, que es lo que me parece que genera esta polémica, digamos. Caputo quería más intervención del Banco Central, de mayor utilización de reservas para combatir el dólar, y el fondo lo que quería era bandas más anchas y que fluctúe. Y que si tiene que subir un poco más, me parece que dejarlo que suba un poco más. Y ahí tenemos la disidencia, ¿no? Y el quebranto. Bueno, puntualmente hay un informe de Moody's que se publicó esta tarde en el cual decía que con la salida de Caputo el dólar volvía a la volatilidad. Claro, sí, digamos, hay que tener en cuenta que estuvo interviniendo también todos estos días, con lo cual si no intervenía el dólar hoy estaría más alto. Entonces, ahora, parados desde el punto de vista del fondo es yo te presto, pero no para que se vaya la plata en turismo y en fuga de capitales. Con lo cual eso exige un dólar más alto. Digamos, es mucha plata la que se fue en turismo, 10 millones y 22.000 millones en fuga de capitales el año pasado. Claro. O sea que deberíamos esperar un dólar más arriba todavía. Bueno, es que ahora esta segunda negociación empieza con un dólar más arriba, entonces es como que va con otra carta de negociación. Bueno, mirá, ya está el dólar a 40. Ahora vamos a volver al tema porque quiero preguntarte cosas que tienen que ver con algunos enojos que parece que había provocado en la autoridad del Fondo Monetario Internacional esta suerte de postura de Caputo sobre ciertas cosas. Pero me quiero ir a la cuestión de la opinión pública, porque claramente todas estas cuestiones en el transcurso de los hechos terminan afectando el bolsillo de las personas de pie, de toda la sociedad. Y a partir de ahí la economía se transforma, aunque tenga que ver más con una cuestión macro de resoluciones que están por encima de todos nosotros, terminan afectándonos. ¿Cómo ha tomado la opinión pública estas cuestiones? Digo, lo de hoy, imposible saberlo todavía, pero todo lo que ha pasado este tiempo. La opinión pública está totalmente posicionada en la inflación como el principal problema y la principal preocupación de los argentinos. Nosotros en septiembre hicimos hace muy poquito la última encuesta a nivel nacional y dentro de inflación, desocupación, corrupción e inseguridad, el 40% piensa solamente en la inflación como principal problema, seguido de la desocupación. Entre los dos suman casi el 60% de las preocupaciones de los argentinos, con lo cual la inflación es un eje principal en lo que es la vida cotidiana de cada uno de los argentinos. Ahora, ¿cómo hacemos para esperar, o sea, a nivel expectativa, los que estamos fuera de todo este tipo de negociaciones, que la inflación baje como prometió este presidente del Central? Caputo creo que fue el único de los tres presidentes del Central que no dijo nada de la inflación, como que él sabía que venía a desactivar otra cosa o a frenar otra cosa y se acabó. Pero tanto Sturzenegger como Sandleris dijeron que venía a controlar la inflación. Si encima estamos negociando un dólar más alto... Es que la principal preocupación la tomó el gobierno, sabe de por qué están preocupados los argentinos. Entonces no es raro que el nuevo presidente del Banco Central diga, vengo a combatir la inflación. Después hay que ver si la ciudadanía le cree. Personalmente, teniendo en cuenta lo que fueron los antecedentes, no creo que tenga hoy cierta credibilidad. Hay que ver cómo evolucionan los próximos pasos. Sin duda, el acuerdo de mañana, o cuando se anuncie, si es mañana o pasado, tendrá que ver si es que el Fondo Monetario Internacional, para qué presta, cómo presta y cuáles son las nuevas exigencias. ¿Cómo le creemos, Iván? Bueno, a ver, en teoría se anuncia mañana el nuevo acuerdo y acá el problema de la inflación viene atado al dólar, ¿no? Digamos, el problema es del mercado cambiario y el problema es que faltan dólares. Y empezó siendo que faltan dólares. Después es que se derrumbó la demanda de pesos. ¿Qué quiere decir que se derrumbó la demanda de pesos? Que no importa qué precio esté el dólar, vos vas a querer comprar. Claro. Eso es lo que está pasando. Entonces, para desactivar eso, vos necesitas que haya dólares en el mercado. Y por eso Caputo quería poner dólares. Ahora, esto no puede generar
no puede solucionarse si no revertimos esto. Ahora, el problema del fondo es si vos usás las reservas, perdés confianza. Claro. ¿Por qué? Porque caen las reservas. Ahora, en ese punto, digo, porque hay una cantidad Sí. de cuestiones por detrás de ese acuerdo que tienen que ver con esto que vos estás marcando. El Banco Central había tomado la decisión de vender reservas un poco a contramano de lo que el fondo quería, y lo hizo de todas maneras para intentar contener el dólar, a pesar de que el fondo pretendía otra cosa. En este acuerdo se esperaba que iban a venir 20.000 millones más y aparentemente van a venir entre 3.000 y 5.000. Supongamos que son 5.000. Lo que Caputo decía era que necesitaba por lo menos 10.000 millones más para poder resolver las cuestiones de las cuentas internas. Digo, ¿cómo queda el escenario con este mega préstamo sobre el cual habrá que empezar a pagar y sus intereses y demás, y con un Banco Central de algún modo un poquito más debilitado, desdibujado? Sí, a ver, la carta de intención original había puesto una meta de reservas netas que se incumplió rápidamente y honestamente sí, lo que le molestó al fondo fue que Caputo empezó a utilizar las reservas y en su mente por ahí era, bueno, después pido disculpas. Es entendible, digamos, si no la inflación hoy sería mucho más alta, estaba tratando de defender la moneda. Claro. Pero hay que encarar rápidamente ese problema y yo no estoy muy convencido que las bandas lo vayan a solucionar, porque el problema sigue siendo que faltan dólares. Quiero meterme, nos agarra como un poco la desazón, ¿no? Digo, Tengo ganas de estamos como entre el llorar un huevo y la poquito, en gallina, realidad, viendo también. por dónde viene la resolución. Digo, estamos frente, además, a un año político que está a punto de empezar. Faltan apenas 3 meses para que termine el 2018. 2019 es año electoral, se elige presidente. El presidente Macri dijo en Nueva York que estaba listo para avanzar en una carrera para la reelección. Claro, perdón, ¿no? Entre los números que vimos hoy, había uno que Sí. a mí me llamó, dos que nos llamó profundamente la atención, 3 en realidad. Uno que la gente pensaba que la economía iba a ser peor. Peor. 2, que la imagen del presidente era mala. Y 3, que lo votarían. ¿Cómo se lee esto? Curiosamente y no curiosamente, tenemos los mismos números. Un 70% cree que la situación va a empeorar el año que viene. Bueno, el 16% que va a mejorar, pero a la hora de las elecciones, nosotros en este caso hicimos ya puntualmente en Mauricio Macri reelección contra todos los candidatos de la oposición, o más o menos los que se están candidateando, y sigue teniendo alrededor de un 30-35% de votos Mauricio Macri. La que le sigue inmediatamente es Cristina, con un Sí. 31%, con lo cual va a pasar el año electoral, como vos preguntabas, va a pasar por lo que haga la oposición, cómo se posicione y quién sea su principal referente. Si van a organizarse detrás de un programa o si van a organizarse detrás de una persona. Y se va a resolver en balotaje. Y posiblemente. El tema es que Cristina, nosotros la venimos sondeando ya todo el año y, Sí. y se mueve casi como toda una banda que es muy de 25 al 35, no Claro. supera ese techo. Ahora, en esos números, en balotage, digo, siempre es balotage. No hay superación de ninguno de los candidatos de más del 30-35%. Definitivamente no. ¿Y, Y la en- economía va a mejorar o no el año que viene? Y la economía, bueno, a ver, el presupuesto está planteando una caída de 0,5, pero donde se va a ver mayor parte de la caída al principio. La apuesta es que después se empiece a recuperar lentamente y de cara a las elecciones vos mostrás una economía que se está recuperando. En parte por el campo, ¿no? Digamos, o sea que también hay que rezarle un poco a los dioses de la lluvia de que no tengamos de vuelta mal clima y a Brasil de que mantenga las expectativas de crecimiento. Si eso sucede... En 15 días vemos igual lo de Brasil. Claro. ¿Cómo? En 15 días vamos vemos a lo de ver un Brasil. poco Las lo de elecciones. Brasil. Sí, aparte siempre le ponen la expectativa de crecimiento y van pasando los meses y cada vez es menos, siempre pasa lo mismo. Pero a partir de abril debería empezar a recuperar la economía. La pregunta es si alcanza esos meses de cara a las elecciones. Un minuto final para una reflexión referida a este momento de la opinión pública y si esto puede o no cambiar, puede variar y cómo es esta variación que ha tenido en los últimos meses. Yo creo que en la opinión pública no va a variar, los números vienen siendo parejos. A nivel político, yo creo que un buen puntapié va a ser lo que pase en el Congreso con la votación del presupuesto. Ahí van a empezar a posicionarse ciertos candidatos o ciertos partidos detrás de una idea o no. Y por supuesto, cómo avancen las causas de los cuadernos y también de alguna manera lo de los aportantes truchos, que en cierta medida afectan la imagen de algunos posibles candidatos. Gracias a ambos por haber venido.